las cosas en la vida de ella y en la vida de su hogar caminan bien. Pero esta mañana, más que a la madre, aunque es su día, yo quiero hablarle a los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levante su mano. ¿Cuántos hijos? Qué bueno, qué bueno. Quiero hablar al corazón de los hijos. Y el título de esta mañana es El deseo de una mujer. Así como encontramos mamás aquí en nuestra iglesia, encontramos también señoritas que no han llegado todavía a esa etapa de sus vidas. Todavía no son mamás. Pero ¿sabe? El Señor colocó en cada una de las mujeres ese deseo ferviente de ser mamá. De desear con todo su alma un hijo. Y aquí en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 30, encontramos la historia de una mujer llamada Raquel. En el versículo 1 de este capítulo 30 de Génesis, encontramos el clamor que sale desde lo más profundo del corazón de esta mujer, en un deseo que nadie se lo puede arrebatar, solo Dios, en un deseo tan profundo, y le clama. Pero aquí hay algo importante que nosotros tenemos que entender. En esa desesperación, ella toma la decisión de clamarle a quien no debe clamarle, aunque es alguien importante en su vida. Le clama a su esposo. Y aquí en el versículo 1 dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. ¡Qué desesperación! Va donde Jacob y le dice: dame hijos, o si no, me muero. Cuando nosotros estamos en una disyuntiva de nuestra vida y tenemos que tomar decisiones, regularmente vamos a buscar donde no debemos buscar. Buscamos en personas, buscamos aún en el pastor, buscamos en el esposo, buscamos en la esposa, buscamos, pero nunca vamos a la fuente de poder, a lo más importante que es Dios. Pero así como tenemos a esta mujer que en su desesperación, yo me imagino, agarró al esposo de las solapas de aquel entonces y los amaqueó y le dijo: dame hijos, Jacob, porque si no me muero. Pero en Primera de Samuel encontramos a otra mujer. Una mujer con la misma desesperación. Una mujer con la misma angustia. Una mujer con la misma tristeza y deseo en el corazón. Pero ella no fue donde su esposo Elcana. Dice la palabra del Señor que ella era una mujer muy triste, que era una mujer que hasta no comía, era una mujer que no le alegraba nada y pedía un hijo, pero no le pedía a su esposo Elcana, pero ella quería un hijo. El esposo la miraba entristecida y en una oportunidad le dice: no soy yo mejor que 10 hijos. Pero el deseo de una mujer, ese deseo de ser madre, no lo llena el esposo, no lo llena nada en la vida, sino el hijo que necesita tener. Y esta mujer va a la fuente adecuada. Esta mujer va exactamente donde todos y cada uno de nosotros debemos ir cuando estamos angustiados, apenados, entristecidos, cuando no hay paz en el corazón, cuando hay decisiones que tomar. Tenemos que ir a la fuente de poder, se llama Jesús. Y dice la palabra del Señor que aquel día, cuando Elcana subió como buen judío, llevando a su familia ahí a Jerusalén, estaban todos comiendo. Y en algún momento, ¿cómo se llama la mamá de Samuel? Ana. Gracias. Ana subió, dice, al altar de Dios. Vamos a leerlo. Me encanta la oración. Me encanta la oración que hace Ana. Mira el capítulo 1 de Primera de Samuel. Versículo 8, vamos a empezar desde el versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras?
¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Cuál era el deseo de Ana? Hoy día tal vez usted está aquí y es una jovencita y de repente no entiende esto, pero Dios puso algo especial en la mujer, ¿verdad? Y es más, en el hogar hay un dicho que dice que un hogar sin hijos es como un jardín sin flores. Y entonces aquí vemos a esta mujer desesperada y el Cana le dice: ¿por qué estás afligida? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Qué bueno por Ana, porque no fue ni siquiera al sacerdote Elí, que la contemplaba y sin entender muchas veces, porque a veces cuando usted viene al hombre, el hombre no entiende. Pero el único que nos puede entender, ¿sabe quién es? Dios, el Señor. Y entonces Ana viene a la fuente que tiene poder para escuchar y para obrar. Y dice que se levantó ella con amargura del alma, versículo 10, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo un voto diciendo, el clamor de Ana: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Miren la actitud de Ana: tu sierva, 3 veces repite, tu sierva. Si escuchas a tu sierva, yo tu sierva te dedicaré a mi hijo. ¿Cuál era el clamor, el deseo de esta mujer? Un hijo. Pero ella no pedía algo para sí misma. Qué interesante. Ella no pedía algo solo para su propio deleite. Ella pedía algo para Dios también. Y aquí hay una enseñanza. Cuando pidamos algo al Señor, pidámoslo dentro de los propósitos de Dios. Porque cuando pedimos algo al Señor egoísta, Dios no va a responder. Ana le dice: yo deseo como mujer un hijo. Yo deseo, tu sierva desea un hijo, pero tu sierva, el día que tú me lo des, lo voy a poner para que te sirva. El propósito de Dios está por encima de nuestros propios deseos. Y entonces aquí vemos este principio tan importante. Hoy día que celebramos el Día de la Mamá, es un día muy importante y nos reunimos para honrar a las mamás. La palabra del Señor nos dice que debemos llorar con los que lloran, alegrarnos con los que se alegran, y en esta mañana nos alegramos según lo que dice Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo dice: gozaos con los que se gozan. Y nos gozamos esta mañana de celebrar este día tan importante. Siempre podemos mirar, pero a través de la historia hemos visto el deseo ferviente de la mujer de tener un hijo. Pero esta mañana también queremos enfocarnos en qué clase de hijos queremos. Y así como vimos el año pasado que hay 2 clases de mamás, una mamá buena y temerosa de Dios y una mamá mala sin temor alguno en Dios, también podemos mirar que hay diversidad de hijos. Y qué triste cuando una madre desea profundamente a un hijo y el hijo, cuando crece, es una vergüenza para la madre. Pero ¿de qué depende todo esto? Porque lo que vamos a hablar es de cosas reales, de lo que está aconteciendo. Ana tuvo un hijo. Ese hijo, llamado Samuel, llegó a ser el más grande de los profetas que sirvió a Dios. Ana cumplió su promesa. Pero en esta mañana vamos a hablar al corazón de los hijos. Empezando por pensar que la bendición de Dios para los padres son los hijos. ¿Qué es la bendición de Dios para los padres? Los hijos. Los hijos. Pero qué triste que ese hijo que debe ser una bendición para los padres
porque así lo estableció Dios, en algún momento se puede convertir en una maldición para el padre, para la madre. En algún momento ese hijo que esperamos sea nuestro orgullo, se convierte en nuestra vergüenza. Trabajamos muchos años en las cárceles y cuántas veces tuve oportunidad de escuchar a madres que ya no querían saber nada con sus hijos y algunos decían, para mí ha muerto. Otras decían, no, es que es una vergüenza. Otras decían, yo no puedo ir a tal o tal lugar, a tal tienda porque me encuentro con algunas personas y siempre me preguntan, ¿y dónde está tu hijo? Bueno, está en la cárcel hace 15 años. ¡Qué vergüenza! Los hijos a veces nos constituimos en una maldición para los padres cuando realmente nacemos y venimos a este mundo por la voluntad de Dios con el propósito de ser una bendición para nuestros padres. Mire conmigo Números capítulo 6. Mire conmigo Números capítulo 6. Lo que significa los hijos en la vida de la mamá. Y el Señor empieza con una bendición para usted, amada mamá. Y es mi corazón que usted sea bendecida hoy día y siempre. Números capítulo 6, versículo 24 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Ese es el deseo de Dios para ti. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ese es el deseo de Dios para usted, mamá, para mí como papá y para todos los padres. Los hijos son una bendición de parte de Dios. Siempre lo ha sido. Así lo estableció Dios. Hoy, hijo, que estás aquí, de repente eres joven, todavía no te has casado, todavía no comprendes muchas cosas, pero yo quiero hablar a tu corazón de parte de Dios. Mira lo que dice en Salmos, capítulo 127. Salmos 127. Lo tiene. Versículo 1. Dice, he aquí herencia de Jehová, ¿son los qué? Los hijos. ¿Qué son los hijos para los padres? Herencia de Jehová. Sigue diciendo, cosa de estima el fruto del vientre. Y sigue diciendo, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Dónde está el hermano Avilés? No lo veo por aquí. ¿Se fue? ¿O están allá en el cocina? Hace algunos años, no sé cuántos años tienes, Cristina, viniendo a la iglesia. ¿Ah? Sus niños, que hoy día son 2 columnas así, estaban así chiquitos. Y antes yo miraba a los niños de Cristina así, ahora los miro así. Y a veces veo a su papá caminar con sus 2 hijos. Y a veces lo tomamos en broma, me gusta estar siempre contento porque Cristo está en mi corazón. Y entonces yo le digo, hermano, a usted y a nadie le puede faltar el respeto. A usted nadie más le puede ofender, porque tiene 2 guardaespaldas aquí. La Biblia dice que los hijos habidos en la juventud son como las saetas en manos del arquero. Son como flechas en manos del arquero. Y quien dirige la vida de esa flecha, la dirección de esa flecha, es el arquero, usted, papá, mamá. Así son los hijos habidos en la juventud. Y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Yo a veces miro familias bonitas y los niños bonitos y le digo, si les salen tan bonitos, ¿por qué no hacen más? Porque la Biblia dice que hay que llenar la aljaba, o sea, el estuche donde van las flechas. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esos son los hijos que son una bendición para los padres. Cuando el padre no se va, siente avergonzado de su hijo. Este es mi hijo, fulano de tal. Yo me imagino, aquí yo tenía que traer pañuelitos porque había muchos papás con la babita que se les caía, ¿no? Allá está el hermano mirando a su hijo, el ángel, ay, cómo toca, el otro en la batería, Panchito, lo vine a hacer aquí. Y hoy están los papás, ay, ese es mi hijo. Qué satisfacción sentimos, ¿verdad?
Cuando vamos a recibir un premio, cuando se gradúa tu hijo, tu hija y sale en primer lugar y le dan los mejores aplausos, los mejores reconocimientos. ¡Wow! Y te sientes contento. La Biblia dice, no será avergonzado. No será avergonzado en la puerta. No será avergonzado por nadie. Miren qué interesante. Pero muchas veces los hijos nos convertimos en vergüenza de los padres. El libro de Proverbios, capítulo 10, lea conmigo, por favor. El versículo 1, Proverbios, capítulo 10, versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su mamá. ¿Quién nos entristece? Los hijos necios. Mire, Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. En la segunda parte de este versículo 15 dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando un hijo es necio, cuando un hijo acciona en una manera consentidora, consentida, malcriada, ¿es vergüenza para quién? Para la mamá. En cierta oportunidad estábamos tratando de recordar el nombre de una hermana trabajábamos en una iglesia con 7,000 miembros, aquí en Apolón, mi esposa y yo. Tanta gente. Recordar el nombre a mí se me dificulta, aún con ustedes. Y algunos hasta les cambio los nombres, ¿verdad? Cuando recién los voy conociendo. Y entonces alguien quería hacerme recordar el nombre de una hermana y yo no podía acordarme, y esto que estaba más joven. Ahora se me olvida hasta donde vivo. No es excusa para olvidarse, ¿verdad? Y entonces estábamos así, y entonces un hermano dice, pastor, ¿usted se acuerda de ese muchachito que andaba por ahí rompiendo los cristales del carro, rompiendo la flor, y que era incorregible y terrible y malcriado y contestado? Le digo, sí, la mamá de ese niño. Mire qué interesante. Qué vergüenza para la mamá en ese momento, ¿verdad? Que era distinguida no porque tenía un hijo bien portado, sino por un hijo que era necio. La Biblia dice, el muchacho consentido avergonzará a la madre. Pero el Señor tiene consejos para nosotros. El Señor tiene su palabra para nosotros. En el libro de Josué podemos empezar mirando los consejos que Dios tiene para cada uno de los hijos. No podemos pasar todo el día hablando de los consejos de Dios para los hijos. Pero en el libro de Josué, capítulo 1, miren conmigo, por favor. En el libro de Josué, capítulo 1, podemos mirar algo importante para la vida de cada uno de nosotros. Porque todos, en definitiva, somos hijos. Algunos ya, aunque somos abuelos, todavía somos hijos, ¿verdad? Y entonces el Señor quiere empezar este consejo a los hijos, tomándolo desde este capítulo 1 de Josué, en el versículo 7, el consejo que Dios le da a Josué. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? El Padre, ¿verdad? El Padre. El gran Señor, Dios Todopoderoso. Como Padre, le da un consejo a Josué. ¿Josué quién es? Su hijo. Así como es usted, como soy yo, este consejo es para el hijo. A veces tomamos este consejo, no vamos a aplicarlo en calidad de hijo. Y entonces Dios Padre, viendo a su hijo Josué, que iba a enfrentarse a la vida, que iba a enfrentar, ¿qué iba a hacer Josué? Nada menos que iba a cruzar el río Jordán con la nación de Israel y los iba a llevar a la tierra prometida. Tremendo trabajito, ¿verdad? Tenía responsabilidad. Y antes de que su hijo comenzara a llevar a cabo esta responsabilidad que él le había dicho, Dios, como un buen padre, como deben ser cada uno de los padres, se detiene. Vamos a imaginarlo, se sienta con su hijo, cómodamente, y le va a dar un consejo. Tómelo así. Y le dice, solamente. Esta palabra siempre me ha llamado la atención porque es como decir, sencillamente, esfuérzate.
¿Por qué Dios empieza con esta palabra, que es una palabra tan sencilla como que esforzarse? No se necesita mucho trabajo. Solamente esfuerza, solamente hace el 100%, nada más. Porque Él está de por medio. Porque todo lo que hagamos es en el poder de Dios. Y cuando hacemos todo en el poder de Dios, las cosas son sencillas. Y el Señor le dice, solamente, y mire la siguiente palabra, esfuérzate. Esfuérzate. Y mire la siguiente palabra, y sé muy valiente. No le dice, ¿sabes qué? Échele ganas. No le dice, hágalo como le parezca. No, Él le dice, solamente esfuérzate. ¿Y qué más le dice? Y sé. ¿Qué diferencia si le hubiera dicho, y sé valiente de vez en cuando? No, muy valiente. Dios quiere que nos esforcemos y que seamos muy valientes. Porque para vivir la vida cristiana, amado joven, para vivir conforme a las reglas del Señor, para vivir y obedecer a nuestros padres, créanmelo, se necesita ser fuerte y valiente. Porque cuando hacemos obedientes a nuestros padres, lo que estamos haciendo es obedeciendo a Dios y sus normas y sus leyes. Y en este mundo tan controversial, que todo gira alrededor del mundo y en contra de la palabra de Dios, ser valiente, esforzarnos, decirle no a las drogas, decirle no al alcohol, decirle no al pecado, es sumamente difícil. Hay que hacerlo en el poder de Dios. Y el Señor dice aquí en su palabra, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No le dice para cuidar de hacer esta parte que a ti te parece y esta parte no, esta parte que te conviene, no. Toda la ley. Y para hacer eso se necesita ser bien esforzado y se necesita ser muy valiente. Y en el versículo 8, miren lo que le dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La Biblia la tenemos que tener presente. Y seguidamente le dice, meditarás en él de día y de noche. Y la guardarás conforme a todo lo que en él está escrito. Vivirás conforme a lo que dice la ley. Y aquí hay una bendición. Y harás prosperar tu camino. ¿Cuántas veces miramos hijos fracasados y tenemos que llorar? ¿Cuántas veces miramos hijos encarcelados y tenemos que sufrir? ¿Cuántas veces vemos hijos que están encadenados en las drogas, en el alcohol, en la promiscuidad, en violencia y tenemos que llorar, sufrir? ¿Por qué? Porque no han sido valientes para guardar la ley conforme a lo que el Señor mandó. Y en el versículo 9 le dice, mira que te mando. Le recalca, en el versículo 7 dijo, solamente esfuérzate. Ahora Dios está poniendo un pie más encima y dice, mira, te mando, es un mandamiento, es una orden de Dios. Y el Señor está desesperado que la cumplas, porque te ama. Porque el Señor sabe que al cumplir la palabra del Señor vamos a tener bendiciones. Todo lo que hagas prosperará, le dice en el verso 8. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas. Agrega algo más. No solamente le dice ahora esfuérzate, no solamente le dice ahora sé valiente, le dice ni desmayes. Está prohibido caerse, está prohibido desmayarse. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Por eso el versículo empieza diciendo solamente esfuérzate. La razón, versículo 9, porque donde quiera que vayas, el Señor está contigo. Y con Él todo es fácil, ¿verdad, hermano? Amén. Lo difícil se hace fácil. Amén. Lo imposible se hace posible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Nada. En el libro de Eclesiastés, el Señor le lanza el primer consejo a los hijos. Mire Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés, capítulo 11. Recién estamos en la introducción, ¿ok? Todavía no hemos empezado el mensaje. Eclesiastés, y usted que está aquí, ¿y cuántos hijos sin casarse están aquí? Levante su mano. Miren cuántos hijos. Levante su mano. Allá hay un hijo que no levantó su mano. Allá. Hay hijos. Miren.
Miren lo que le dice el Señor. Escuchen. Eclesiastés capítulo 11. Alégrate, joven, en tu juventud. Ajá, qué rico, ¿verdad? Cuando escuchamos eso nosotros los jóvenes, qué bueno, aquí hay un versículo que va conmigo, que va con la moda. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer en los días de tu adolescencia. ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Sabe qué está diciendo? Vive como quieras. Ahí hay amigos que están consumiendo licor, tómalo. Ahí hay personas que te están ofreciendo droga, úsala. Ahí hay una chica que quieres mirar y pensar más allá de lo normal, tómela. ¿Qué está diciendo el Señor? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Puedes tomar la decisión de hacer lo que te da tu regalada gana. Punto. Pero, qué interesante. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón, es decir, echa a volar la hilacha. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, es decir, agarra, toma, piensa lo que ves, lo que deseas, lo que codicias, no importa, haz lo que quieras. Gracias, Dios. Pero aquí hay un pero. Tú haz lo que quieras. ¿Ves esto que no debes tomar? Tómalo. ¿Ves esta mujer que está prohibida? Tómala. ¿Ves estas cosas en el trabajo que no te debes llevar? Llévatelo. Pero, me gustan los peros. Pero sabe. Pero entiende. Pero aprende, sabe, entiende. Que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sí, puedes hacer lo que quieras, pero no olvides, por favor, que sobre cada una de esas cosas malas que estás haciendo, un día Dios te juzgará. Amén. Y como Dios sabe eso, aquí viene el consejo de Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal. Quítalo, eso que haz lo que quieras, ve según lo que desea tu corazón, camina de acuerdo a lo que miran tus ojos. No, ahora está diciendo, quita el mal de tu carne. Aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Yo recuerdo cuando era joven, ¿no? Híjole, me acuerdo hasta ahorita. Cuando tenía 15 años, 16. Yo era capaz de tirarme en un paracaídas, en avión, hacía alpinismo. ¿Qué no hacía? El mundo lo dominaba yo, ¿verdad? Qué interesante. Pero el Señor nos dice, acuérdate de tu Creador, porque un día Dios va a tomar todo lo que has hecho, bueno o malo, y te va a dar pago. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo lo que el hombre se siembra. Y la Biblia dice que la adolescencia y la juventud son vanidad. Allá vamos por el barrio. Soy el más bacán, decimos en el Perú. Soy el más valiente. ¿Cómo le dicen en México al que le pega a todo el mundo? ¿Cómo le dicen? Soy el más abusivo, soy el más macho. No me miren, ¿eh? Me dicen, ay, yo voy hasta la Z. Así soy yo. Macho, pero macho menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la juventud es vanidad. Ahora que estamos viejitos, Ricardito, defiéndeme, por favor. Antes la juventud es impetuosa, la juventud es vanidosa. Creemos que nunca vamos a envejecer, cuidado. Porque el Señor, mira lo que dice en el verso 10. No, perdón, en el capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Me está escuchando, Kobe? ¿Sí? Kobe, levante su mano. ¿Me está escuchando? Y lo menciono a él porque le tengo confianza y lo quiero mucho.
Acuérdese, joven. Acuérdese, joven. Acuérdese, señorita. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? Cuando estés viejo, porque mucha gente dice, la iglesia es para los viejitos. La iglesia es para los niños. ¿Quién va a querer ir ahí? Es para los viejos tontos. Pero el Señor dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Yo me imagino que Salomón, que escribió este pasaje, se estaba refiriendo ya cuando los años vienen, ¿verdad? Y no es que la vejez sea mala, no. Yo disfruto de la vejez, pero depende de lo que hiciste en tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No. Sí, porque estoy recogiendo lo que sembré. Por eso el primer consejo del Señor para los hijos es, acuérdate de tu Creador. El Señor mismo, en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 27, el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Consejo del Señor. Porque el Dios sabe que el hijo que no ama a Dios, no amará ni respetará a su madre. Si no ama a Dios y no tiene cuidado de Dios y no se rinde ante Dios, será un joven o una señorita vanidosa. Qué triste cuando muchas veces los hijos le contestan a los padres. O le lanzan miradas purulentas que si la mirada matara, matarían a sus padres. Qué triste, qué triste. Pero padre, es nuestra responsabilidad enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios. Amén. Porque si no aman a Dios, no lo van a amar a usted tampoco nunca. Ese versículo tan interesante de Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo. Instrúyelo. Hay un curso que se toma cuando uno va a servir a las fuerzas que se llama instrucción militar. Y allá te ponen un sargento. Y el sargento dice 20 lagartijas. ¿Qué cree que hacer? Hace 40. ¿Por qué? Porque te está instruyendo. ¿Y cómo te instruye? Con el ejemplo. Con el ejemplo. Hay un dicho que dice, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Y el Señor lo dice, tú que dices, no tomes, tomas. Tú que dices, no mientas, mientes. Tú que dices, no fumes, fumas. Tú que dices tal o cual cosa y lo haces, ¿qué está diciendo? Que tienes que aprender a enseñarle con tu ejemplo, porque tus palabras no sirven. Tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Porque a veces podemos dar consejos que nosotros mismos no hacemos. Y cuando el Señor dice en Proverbios 22:6, instruye al niño, es darle la correcta instrucción que viene del ejemplo que tú, padre, le das. Si tú le das un mal ejemplo, no sirve. Usted puede leer, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, lo voy a mencionar, todas las instrucciones que Dios le da a la nación de Israel. Y recuerde, Dios toma a Israel como su hijo. En la Biblia hace esa semblanza de que es su hijo Israel, como la niña de sus ojos. Y le da una serie de instrucciones. Estos mandamientos, estos estatutos que vemos aquí en Deuteronomio, estas instrucciones espirituales, estos decretos que Jehová vuestro Dios mandó, es para nuestra enseñanza, para aplicarlos en la vida, para temer a Dios, dice la palabra del Señor. Por eso en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, búsquelo y léalo. Pablo hablando de las personas que tuvieron influencia sobre Timoteo. Mire qué interesante lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunisa, y estoy seguro que en ti también. ¿Quién le enseñó a Timoteo ser como era?
la abuela y la mamá, ¿verdad? Y no se olvide, la abuela y la mamá le enseñaron a tener una fe no fingida, una fe que honra a Dios. ¿Sabe lo que significa el nombre de Timoteo? El nombre de Timoteo significa yo honro a Dios. Y Timoteo era un hijo que honraba a Dios y honraba a su abuela, honraba a su mamá, porque así había sido instruido por ellas. Qué hermoso cuando un hijo honra a Dios, honra a su padre, honra a su madre, ¿verdad? Es lo que significa Timoteo. Y cada uno de nosotros tenemos que ser un Timoteo que honremos a Dios primeramente. Un Timoteo que honremos a nuestros padres. ¿Sabe lo que significa honrar a nuestros padres? No causarles vergüenza. Donde quiera que vamos, fulano dice, yo soy hijo, mi papá es fulano de tal. A veces hay padres que tenemos que decir, no diga que es mi hijo, por favor. No diga que es mi hijo. ¿Por qué? Porque tenemos un pésimo comportamiento. Timoteo significaba, yo honro a Jehová. ¿Quién le enseñó a honrar a Jehová? Su papá y su mamá. Es nuestra responsabilidad. El segundo consejo lo encontramos en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 1, miren lo que dice el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuál es el segundo consejo? Obedece. Obedece. ¿Sabes? Es triste cuando nosotros no les enseñamos a los niños a obedecer. Hace algunos tiempos atrás, algunos añitos, y si usted es la persona, no voy a mencionar su nombre, tal vez se acuerde. Yo salgo de esa habitación y veo a una hermana paseando con su niñita de 2 años, su nieta. Y habíamos quedado, porque aquí en la iglesia tiene que haber orden, ¿verdad? Amén. Amén. Tiene que haber orden, así como en su casa hay orden, en la iglesia hay orden, en la sociedad hay orden, donde quiera que vayamos, nos rigen las órdenes, las leyes y todo. Y allá va Vanessa con su niña. Y le digo, Vanesita, ya dije nombre, ¿verdad? Pero es hipotético. ¿Por qué no lleva a su niña abajo a la escuela dominical? 2 años. Y entonces Vanessa me mira y dice, pastor, es que no quiere. ¿What? No quiere, pastor. ¿Cómo que no quiere? Es posible que este niño o niña de 2 años te gane a ti que estás vieja, Vanessa. No. ¿Sabe qué le estamos enseñando? A ser desobediente, a hacer lo que le da su regalada gana. Amén, amén. Y así va creciendo, haciendo lo que le da su regalada gana. Y lo puede hacer porque tiene familia que lo consiente. Pero el día que ese joven o señorita se enfrente al mundo y haga lo mismo, hacer lo que le da la gana, ahí no está papá, no está mamá. Y ahí le va a caer la ley encima con todo el peso. Porque no aprendió a obedecer. El Señor nos dice en su palabra, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es una orden de parte de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aprenda a obedecer. Vamos en el camino. Dice a 30 por hora y nosotros vamos a 70. Amén. Nos chocamos. Matamos a una persona que no tiene culpa de cruzarse en nuestro camino. ¿Por qué? Por desobedientes. El Señor dice, obedece. ¿Para qué? Para que te vaya bien sobre la tierra y tengas larga vida sobre la tierra. ¿Quieres vivir y volverte viejo como el pastor? Obedezca a su padre. Hónralo. Ámalo. Y Dios dice, te voy a dar larga vida. Te va a ir muy bien. Y esto tiene que ver con el trabajo de los padres. Ellos son como el alfarero cuando moldean al barro. Es interesante cuando el Señor nos dice ahí en Jeremías y nos habla acerca del alfarero.
Jeremías va a la casa del alfarero y lo ve al alfarero trabajando en la rueda y allá el barro con agüita está sobre la mesa. Y entonces, ¿sabe qué hace el alfarero? Usted es el alfarero. Esa porción de barro es su hijo. Dios lo puso en sus manos para que usted le enseñe a obedecer, a moldearse. La Biblia dice, el cántaro no dice, hazme como yo quiero. No, tú imprimes tu voluntad sobre él. ¿Cómo empiezo yo a enseñarle a mi hijo a obedecer? Imprimiendo mi voluntad, no la voluntad de él, sino mi voluntad sobre él, guiándolo, enseñándolo. Y ahí vemos el ejemplo del alfarero. Porción. Primero le echa a ese barro, ¿qué le echa? Agua. Necesita agua. Necesita agua. ¿Sabes qué es el agua? La palabra de Dios. ¿Sabes qué es el agua? El Señor. Él es vida. Ese poco de lodo ahí, semiseco, necesita más agua. ¿Para qué? Para que se ablande, Ricardo. Para que se ablande. ¿Cuántas veces la palabra toca nuestro corazón y nos ablanda? Porque somos testarudos, porque somos chúcaros, porque somos rebeldes, porque no queremos obedecer. Pero cuando la palabra entra en nuestro corazón, es como el alfarero que le pone un poco de agua a ese barro, porque somos barro. Y una vez que pone esa agua que le da vida, comienza a golpearla sobre la mesa, sobre la madera, la comienza a golpear y golpear y golpear, y la golpea, que es lo que necesita para hacer moldeable ese poco de barro, ese poco de arcilla, y luego mete su mano entre el barro y comienza a tocar las impurezas y las comienza a sacar, porque si queda una piedrecita, a la hora que lo coloque en el horno, esa piedrecita origina un espacio vacío pequeño y quiebra el arte que él está haciendo. Amén. Y entonces el buen alfarero tiene que meter bien los dedos y sacar todas las impurezas de ese barro. Así es el papá. El papá tiene que ir moldeando el carácter de su hijo, buscando las pequeñas piececitas para sacarlas porque son impurezas. Así es Dios en nuestro corazón. Así va quitando el egoísmo, va quitando la mentira, va quitando el pecado, va quitando los vicios, va quitando cada cosita, nos va moldeando hasta que por fin nos mete al horno. El horno es un cuadro de las pruebas, las dificultades. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago que el Señor nos hace pasar por diversas pruebas. ¿Para qué? Para moldearnos, para que maduremos. Por eso la palabra del Señor dice en su segundo consejo, hijos, obedeced. ¿Y quién le va a enseñar al hijo a obedecer? Usted lo va a moldear. En el libro de Salmos, el Señor dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado van a moldear mi personalidad, mi voluntad. Y usa dos elementos importantes y uno de ellos es la vara. ¡Qué triste! Pero a través de los años, yo no recuerdo en qué año empezó, ni recuerdo el psicólogo que lo dijo, que habló acerca de que no debemos castigar a nuestros niños porque los traumamos. Hace algunos años, no está aquí mi hijita Lorena, por eso le voy a contar algo. Ella estaba chiquita, así, de 6 años. Y había escuchado en la escuela que no se debía tocar a los niños porque los traumamos. Y ella es muy pila, muy inteligente. Entonces cuando veía a su mamá con la varita, la chancleta, que es la psicología más hermosa, ¿verdad? ¿Sabe qué decía mi hija? Mamá, no, me vas a traumar. Y mi esposa Erika, con ese carácter tan dócil que ella tiene, ¿verdad? Les dio. Y seguramente que tiene algo de traumas. Nada, es una niña muy inteligente, y lo digo no porque sea mi hija, pero es una niña normal. ¿Quién es más sabio? ¿El hombre o Dios? ¿Quién es más sabio? ¿El doctor fulano de tal o Dios? ¿Quién es más sabio? ¿El escritor tal que escribe el libro o Dios? ¿Quién es más sabio? Amén. ¿Hay alguno que tenga más sabiduría que Dios? Si Dios dice que es así, así es, punto. Pero hemos perdido la disciplina. Mire Proverbios capítulo 29. Mire Proverbios 29. El versículo 15.
La vara y la corrección dan sabiduría. No traumatiza. Al contrario, da sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La hará sufrir. La hará avergonzarse. Pero la vara va a dar sabiduría. Yo no estoy diciendo que contramaten a sus hijos, cuidado. Voy a aclararlo. Pero ¿sabe que la disciplina es como la medicina? ¿Verdad que sí? Cuando usted va al médico, le dan lo que se llama una receta o una prescripción. En esa prescripción, aparte de la medicina, hay dos elementos importantes. El médico le dice, te vas a tomar estas pastillitas, 2 cada 6 horas. ¿Qué hay? Tiempo y dosis. Cada 6 horas es el tiempo. La dosis, 2 pastillas. Si tú te tomas la medicina fuera del tiempo y de la dosis, es decir, el tiempo incorrecto y la dosis incorrecta, la medicina posiblemente no surte el efecto que el médico quiere. Igual es la disciplina. La disciplina tiene que ser aplicada bajo esos dos elementos, tiempo y dosis. Si no funciona el tiempo, la dosis tampoco. Entonces ahí está Danielito, porque así era Daniel, yo lo conozco cuando era niño. Y el papá le decía, Daniel, no toques eso. Y Daniel, ¡Daniel! Retrocedí un poquito. Y después, te estoy diciendo, Daniel, que no toques eso. Daniel, Daniel, te voy a dar. Y llega un momento que el papá de Daniel montaba en cólera y se levantaba fuera de tiempo, en el tiempo incorrecto, cuando ya le habían llenado el hígado de piedritas. Este Daniel era terrible, que entonces se levantaba fuera de tiempo y la dosis que le aplicaba, ¿qué era? La inadecuada. Porque Daniel, y estoy de acuerdo. Cuando salimos del tiempo, la dosis es la imperfecta y entonces esa corrección es inadecuada, no surte efecto. Por eso hay que saber disciplinar en el momento oportuno, la corrección adecuada. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Quién logra eso? El papá. ¿Cuál es el propósito? Que no me hagan avergonzar. ¿Cuál es el propósito? Hijo, tu padre y tu madre quieren sentirse orgulloso de ti. ¿Por qué? Porque así lo manda el Señor. Mire, el libro de Daniel, capítulo 1. Recuerden la historia del pueblo de Israel. La nación de Israel se fue conquistada por Nabucodonosor y fueron a parar de esclavos en Babilonia. Y pasaron de esclavitud 70 años. Y miren lo que hace el rey Nabucodonosor. Escuchen con atención. ¿Quién hace eso? El rey Nabucodonosor. ¿Qué cargo tenía este señor? Era el rey. ¿Ah? ¿Quién era? Rey. El rey. El rey llega allá y ¿sabe qué? ¿De qué se percata? De que hay muchos jóvenes. Mire qué interesante. Aquí vimos un grupito de adolescentes ya casi, ¿verdad? Ya van creciendo, jóvenes. Y este rey observa los jóvenes. Observa el potencial que hay en los jóvenes. Sí, usted tiene un potencial, tiene un tesoro. Y este rey mira y entonces manda a sus subalternos y le dice, escójame los mejores jóvenes. Ah, muy astuto el rey Nabucodonosor. ¿Escogió a cualquier joven? No, salud. Escogió a los mejores jóvenes. Escogió a los jóvenes más pilas, como decimos. Escogió a los jóvenes más truchas, como dicen. Escogió a los jóvenes más inteligentes.
Escogió a los jóvenes más hábiles, escoja, estos los quiero. ¿Y sabe dónde los puso? En el palacio real. El mundo muchas veces clasifica así también a los seres humanos. Cuando tú vas a aplicar por un trabajo, detrás tuyo van 50,000 personas. ¿A quién escogen? ¿Al menos instruido? ¿Al más desordenado? ¿Al menos obediente? No, escogen al mejor. Escogen al mejor siempre. Y aquí miramos esta historia en el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículo 3 hacia el 4. Mire lo que dice. Capítulo 1 de Daniel, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiere tacha alguna. Y da una serie de clasificaciones, dice, de buen parecer, así como el pastor, por ejemplo, ¿no? De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, wow, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Escogió lo mejor. ¿Por qué? Porque él quería que lo representaran mañana más tarde, por eso lo puso en el palacio. ¿Por qué? Porque él no quería avergonzarse de ellos. Tercer consejo. Y el tercer consejo nace de la pluma de Pablo, aconsejando a Timoteo, y le dice en su primera carta. En el capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Saben? Hoy en día, la adolescencia, la juventud, es sinónimo de hay que hacer lo que uno quiera. Y se ve bien. Y cuando hacen algo malo, ¿sabe cuál es la excusa? Es que son jóvenes. Es que son jóvenes. Pero si usted los deja hacer lo que sea, nunca van a dejar de ser jóvenes. Hay jóvenes de 40, 50 años que hacen lo que le da su gana. Y la excusa es, son jóvenes. Pero la palabra de Dios dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ¿a quién? A cualquier persona, a los creyentes. Sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en espíritu, sé ejemplo en fe, sé ejemplo en pureza. Amén. No porque eres joven no quiere decir que es sinónimo de ser un malcriado, es sinónimo de ser una persona bien portada, con una fe bien alturada, tener un espíritu y un amor tremendo para Dios primero y para los prójimos. Pero hay mamás que llega el hijo, saluda. Y él nace. ¿Y sabe cuál es la excusa? Son jóvenes, son otros tiempos. ¿Quién ha dicho que la educación cambia con el tiempo? Es la misma. Es la misma. ¿Y sabe dónde nace la educación? En la escuela no. Aquí en la escuela dominical menos, porque no estamos aquí para criarle a su hijo. No. La educación, la obediencia y todo esto nace en el hogar. Aquí son el reflejo de lo que hay en el hogar. Es todo. Y los pobres maestros de escuela dominical están tratando de lidiar con cada uno de ellos. Ay, es que fulano es sultano. Pero nuestro trabajo no es ese. Pero el Señor le dice al joven, ninguno tenga en poco tu juventud. Mire Proverbios capítulo 20. Me gusta este pasaje de Proverbios capítulo 20. Versículo 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. No por sus palabras, es conocido por sus acciones. Si su conducta fuere limpia y recta, ninguno tenga en poco tu juventud. Mira, solo lo voy a mencionar por efecto del tiempo. Están preparando la comida, así que lo que estoy tratando de hacer es que haya más hambre. Porque aquí no vamos a ir a comer. Nada más, no hay, pastor, se le dirá, no, es porque quiero que tenga más hambre. Porque han cocinado rico. Yo estaba en la mañana viendo el potaje, no le voy a contar. Prometí no decirlo. En Segunda de Reyes, capítulo 5, usted tome nota si lo está haciendo.
a partir del versículo 2 hacia adelante, nos cuenta la historia de una muchacha que vimos en Proverbios 20:11. Aún el muchacho es conocido por sus... ¿Es conocido por su nombre? No, es conocido por sus hechos. Y aquí en Segunda de Reyes, capítulo 5, miren cómo armoniza la Biblia. Hay una muchacha que es conocida por sus hechos. Nadie sabe cómo se llamaba. La Biblia no menciona su nombre. Era una muchacha cualquiera. Pero está en la historia de la Biblia, no por el nombre que tenía, sino por lo que hizo. Qué rico, ¿verdad? Wow, que alguien escriba, mira lo que hizo fulano de tal, mira, vamos a anotarlo aquí. Hizo esto y aquello. El rey Nabucodonosor había entrado a Jerusalén, había conquistado, había derrotado el ejército de Jehová y se llevó a toda la gente cautiva. Pero en su paso mató mucha gente. Me quiero imaginar que la familia de esta muchacha que ahora estaba en el palacio, sola, triste y abandonada, había muerto porque estaba sola. Esta muchacha había visto a su padre, a su madre y tal vez a sus hermanos y a mucha gente morir bajo la espada del ejército de Nabucodonosor. ¿Cómo estaría el corazón de esta muchacha? No solamente con dolor, con tristeza, con angustia, también tendría un corazón lleno de odio, de rencor, de cólera. Estaba ahí pensando, rumiando su venganza, estaba ahí, pero ahí estaba esa muchacha. Y esta muchacha observó algo. Ese general que había ido y conquistado y había matado a tanta gente, incluyendo posiblemente a su propia familia, estaba ahí, lo miraba todos los días en el palacio y se dio cuenta de un detalle: era leproso. El rey lo tenía en muy alta estima, pero él tenía un defecto: era leproso. Y la muchacha lo mira a este Naamán: qué bien que tienes lepra, bien hecho por todo lo que has hecho. Rumia su venganza: ah, qué bueno, Señor, que tiene. No. Qué interesante la actitud. Ninguno tenga en poco tu juventud, sin ningún resentimiento en su corazón, sin ninguna raíz de amargura, dejando de pensar en su propio dolor para pensar en el dolor de aquel hombre que le había causado tanto daño. ¿Cuántas veces tomamos yo no hablo con este hermano, yo no hablo con este, todo el odio que me han hecho, todo lo que los odio? ¿What? ¿Del corazón de un creyente? Esta muchacha tenía razones de más para poder odiar a muerte a Naamán. Pero ¿sabe qué hace esta muchacha? Le dice al general Naamán, con un corazón propio de Dios definitivamente: estás leproso, pobre. Yo conozco allá en mi nación un profeta de Dios que puede curarte la lepra. Usted sabe la historia. Pero lo que quiero enfocarme es en esta muchacha cuyo nombre ni aparece en la Biblia, pero aparece lo que hizo, sus acciones. Si tuviéramos que escribir una biografía de su vida, sin colocar su nombre, ¿qué se escribiría de usted? ¿Qué hechos resaltantes en su vida podríamos escribir y resaltar? A veces pasamos por la vida sin dejar huella ni historia. Y muchas veces pasamos por la vida dejando historias tristes, historias que mejor no hay que escribirlas porque dan vergüenza. Y aquí está esta muchacha, una muchacha. ¿Cuál es el consejo? Ninguno tenga en poco tu juventud. Era una muchacha. Hay otro ejemplo, lo encontramos en Primera de Samuel. No lo vamos a leer porque ya está haciendo hambre, ¿verdad? En el capítulo 17 de Primera de Samuel, a partir del versículo 28 hacia adelante, está la historia. Resulta que Israel, el ejército de Israel, estaba peleando contra el ejército de los filisteos. Y una mañana aparece entre el ejército de Israel y el ejército de los filisteos un paladín, dice la Biblia. Un soldado, alto, casi como de 3 metros, fuerte. Y la Biblia lo describe, el casco, describe el pectoral, describe todo, ¿cómo se llama? La armadura que él tiene, describe el arma. ¿Sabe qué? Literalmente era una fortaleza caminando.
que entonces llega ahí frente al ejército del Señor y dice, si ustedes tienen un soldado, ustedes tienen un gladiador, que me venza. Si me vence, nosotros los filisteos seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes los judíos serán nuestros siervos. Entonces todo Israel temblaba, hasta Saúl, que era alto también, por cierto, que fue escogido precisamente porque aventajaba a muchos una cabeza de todos los hombres de esa época. Todos estaban temblando, todos estaban que se les sonaban las rodillas unas con otras. ¡Wow! Ese hombre era una fortaleza caminando y todo el mundo le tenía temor. Cuando menos pensamos, aparece en escena un jovencito de apenas 18 años. Es interesante porque la Biblia dice que cuando él aparece, el hermano mayor de David, llamado Eliab, le dice, ¿para qué has venido? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es el consejo? Ninguno tenga en poco tu juventud. Eres un muchachito. ¿Qué vas a hacer contra ese que ni nosotros que somos soldados curtidos? ¿Cuál es el consejo? Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Usted cree que no podemos aprender de los jovencitos? Sí. Si usted es joven, aprende bien. Recuerde que nadie tenga en poco su juventud. Amén. El hecho de que usted sea joven no quiere decir que sea una persona negativa o malcriada o de la cual no se puede aprender nada. No. Tienes que cuidar que nadie tenga en poco tu juventud. Y ahí va David. El hermano mayor le dice, ¿a qué has venido? ¿Qué puedes hacer tú? Lo menospreció. Lo tuvo en poco. Estás muy joven, hombre. Anda, vete a la casa. Pero David insistió. Porque yo creo que él sabía que nadie debe tomar en poco su juventud. Soy joven, pero soy obediente a Dios y confío en Dios. Y él dijo, ese mismo Dios que me hizo con estas manos matar al león, matar a la oveja, al oso cuando venían a atacar mis ovejas, ese mismo Dios me entregará a este incircunciso y yo lo voy a derrotar en el nombre del Señor. Wow. Saúl escuchó y entonces lo llama, venga, porque te voy a dar la mano de Mica si lo vences a este. Y le puso su coraza, le puso todo su equipo. Pero como Saúl era así de 2 metros y David era de 1 metro chaparro como yo, imagínense cómo le quedaba, la espada se la arrastraba, ¿no? Y se la quitó. Y dijo, no, es que no es con espada, no es con mi sapiencia, mi habilidad, no, es con el poder de Dios. Y allá va David, dice la palabra del Señor, nadie lo empujó, él solo salió a la línea de batalla. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, porque aún tú como joven todavía puedes darle lucha al diablo y vencerlo en el poder de Dios. Porque tú aún como joven puedes usar el poder de Dios si estás consagrado a Él. Eso es lo que hizo este muchacho David, joven, y le despreciaron porque era joven. Y dice la palabra del Señor que va allá a la línea de batalla, toma 5 piedras del arroyo, las pone en su saco pastoril y luego agarra una de ellas y nadie lo está empujando, nadie lo está animando, él solo y comienza a guaraquear así la onda y en algún momento suelta una de las puntas y esa piedra sale con toda la fuerza y en esa fortaleza humana solamente había un pedacito de espacio y preciso en ese pedacito de espacio entró la piedra y lo mató y todo el mundo ¡wow! Mira David, qué puntería, qué fuerza. Ninguna de las dos cosas, el poder de Dios. Amén. Porque cuando un joven dice, ninguno debe tener en poco mi juventud, Dios te puede usar, amado. Dios te puede usar, puede ser instrumento de Dios. Ni la puntería, ni la habilidad, ni la fuerza de David, fue el poder de Dios. Y allá, Pacatán, cuán grande es, cae David, no, Goliat. ¿Y qué hace David? Se monta encima del pecho de Goliat, agarra la espadota de Goliat y le corta la cabezota. El diablo ya está derrotado, joven. Si tú aprendes que ninguno debe tener en poco tu juventud. En el libro de Juan, capítulo 6, tenemos el ejemplo de otro jovencito que tampoco aparece su nombre. Es un muchacho. Juan capítulo 6.
El Señor Jesucristo va caminando en su ministerio y multitudes lo están persiguiendo. Ya hace hambre, ¿verdad? Es hora de lonche, dicen cuando estamos en el trabajo. A comer, se dice. Y allá había una multitud de 5,000 personas. Y entonces uno de los apóstoles se acerca al Señor Jesucristo y le dice: Señor, a comer. Y entonces el Señor le dice: dele usted de comer. Y el apóstol le dice: ¿de dónde si no tenemos? ¿Qué son 200 denarios para tantos? Pero la Biblia dice, por ahí aparece un muchacho. ¿Dicen su nombre? No importa, porque el joven es conocido por sus hechos. Y él también sabía que nadie debe tomar en poco su juventud. A un muchacho podía servirle a Dios. ¿Quién ha dicho que los muchachos no pueden servirle a Dios? Esta mañana vimos un ejemplo, gracias Daniel. Amén. Son niños prácticamente. Amén. ¿Le pueden servir a Dios? Claro que sí. Ninguno tenga en poco su juventud. Porque muchas veces dicen: no, es que son niños. ¿Qué vamos a esperar a los niños? Claro que sí. Deja a los niños venir a mí, dijo Cristo, de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor, y el apóstol dice: ¿qué? Aquí hay un muchacho. Este pelado, mira lo que tiene. Apenas dos pececitos y 5 panes. Y lo dicen: ¿qué es esto para tantos? Yo quiero mirar la actitud del muchacho. Póngase en sus sandalias, porque no se usaban zapatos en aquella época. Sandalias. Tal vez antes de salir siguiendo a Jesús, su mamá le preparó lo que llamamos nuestra loncherita. Mira, hijo, cuando se sienten, llegue la hora de comer. Entonces tú te sientas, agarras tu pescadito, tus 5 pancitos, te los comes. De repente en la primera parada cómete la mitad, porque más adelante también va a ser hambre, así que necesitas comer. Ese era su sustento. Eso era para él. Él hubiera dicho: no, tan loco. Apenas le doy la mitad de un pescadito y la mitad de un pan, porque me van a dejar sin comer. No está pensando en sí mismo. Qué interesante que cuando aprendemos en la Biblia, que cuando estamos listos a dar, Dios nos da. Estamos listos a aprender lo que dice la Biblia: el que Él es fiel en lo poquito, sobre mucho será puesto. Mire qué interesante. Eso es una ley en la Biblia. El que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. El Señor dice en Mateo: dad y se os dará. Y la devolución es más amplia que lo que damos, créanlo. Y ahí está este niño, y 2 pececitos. Y el apóstol lo trae. Aquí hay un muchacho, mira, que tiene 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Este jovencito sin egoísmo, sin pensar en su propia barriga: ay, ¿ahora qué voy a comer? No. Capaz de dar a Jesús todo lo que tenía. No tenía nada más, pero esto que tengo te lo entrego, Señor. Wow. ¿Sabe que la mejor manera para que ninguno tenga en poco tu juventud, amado hermano, es entregarle todo lo que tienes a Dios? Esa juventud, esas fuerzas, te lo digo con experiencia. Yo acepté a Cristo a los 15 años de edad, a los 20 ya estábamos trabajando para la obra del Señor. Y sabe, han pasado más de 40 años y no me quejo para nada. El mejor jefe que yo he tenido es el Señor. Nunca me dejó. Nunca me han eso, como dice un artista allá en nuestro país, ¿verdad? Nunca el Señor me dejó. Colocó su merienda en las manos del Señor, chiquito. Ninguno tenga en poco tu juventud. Tú puedes poner tu pequeña vida en las manos del Señor y el Señor la va a hacer grande. Amén. Como dijo Daniel, de este grupito, chiquitos, menuditos, algún día pueden llegar a ser grandes adoradores, Amén. grandes predicadores, grandes evangelistas, grandes misioneros, porque están aprendiendo a colocar su vida pequeñas en las manos del Señor. Y ninguno de nosotros debemos tener esa actitud en nada, la juventud de ellos, al contrario. El último ejemplo que yo tengo, y hay muchos en la Biblia,
es de un pequeñín, como nuestros niños que acabamos de ver aquí. Un pequeñín de apenas 8 años, hermano. Este jovencito tenía 8 años, Josías, hijo del rey David. Y dice que a la edad de 8 años, ¿cuántos años? 8 años. Cuando hoy día a los 8 años todavía están pateando la pelota, portándose mal y haciendo... No, este tenía 8 años. Y dice la Biblia allá en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 1, que a los 8 años comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 31 años en Jerusalén. Mire conmigo, 2 de Crónicas 34, 1. Comenzó a reinar, versículo 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Wow. ¿Quién podría mirar a un niñito? ¿Para qué sirve este chavalito? Ninguno tenga en poco tu juventud. Amén. No menospreciemos la juventud. Cuidado. Era un niño y comienza a reinar, y dice la palabra que lo primero que este niño hace, comenzó a hacer lo recto. ¿Quién dice eso? ¿Quién dijo eso? Dios. La Biblia. Dios. Puede ser que un niño a los 8 años lo podamos lograr que haga lo recto. Pregúntele a Daniel. Pregúntele a Karen. ¿Se puede? Amén. Sí. Aunque a veces, ay pastor, ¿por qué? Hijo, ¿pero por qué le dijo a mí? Sí, se puede lograr que hagan lo recto. Este niño a los 8 años, Dios dice, hizo lo recto. Ninguno tenga en poco tu juventud. Muchas veces, no, es que cuando sea un joven, es que cuando madure, es que cuando crezca, nada. Cuando es niño, se tiene que educar a los niños. Amén. 8 años hizo lo recto ante los ojos de Dios, mire. Es muy fácil hacer lo recto ante los ojos del pastor, ¿no? Cuando aparezco, cuando no estoy, pero mire, la Biblia dice que hizo lo recto delante de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo escucha, un Dios al cual no puedes engañar. Decir que este niño hizo lo recto delante de Dios es no tener en poco la juventud de este niño. ¡Wow! ¿Se puede? Claro que se puede. Nuestra necedad dice, no se puede. Sí se puede. El psicólogo tal dice, no se puede. Sí se puede. Un jovencito de 8 años e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de su padre David sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Un niño de 8 años obedeciendo la palabra del Señor, exactamente lo que el Señor le dijo a Josué: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Vivía una vida recta. 8 años. Wow. Siguiente versículo dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, es decir, a los 16 años. No, ahora los muchachos a los 16, la novia. No sabemos ni limpiarnos los mocos y ya tenemos novia. Que esto, que lo otro, es que yo. Este muchacho a los 16 años tenía la responsabilidad de todo el gobierno de un país. Amén. Sobre sus hombros cayó la responsabilidad de gobernar. Y dice: ah, qué suave ser rey, ¿sí? Usted no tiene ni la menor idea. Siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre. Ahí está el secreto. ¿Cuál fue el primer consejo? Acuérdate de tu creador. ¿Se acuerdan? Ya no se olvidaron. ¿Cuál fue el primer consejo que dije? Acuérdate, Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Mira lo que dice aquí. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Comenzó a acordarse del Señor en su juventud. Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos. Comenzó a hacer una limpieza muy espiritual.
Siendo joven, hacía lo recto delante de Dios. No se apartó de Dios, al contrario, lo buscó. Y empezó a limpiar todo, incluyendo, me imagino, su propia vida. Un jovencito. Y último consejo, porque ya yo también tengo hambre. Está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Mire, no olvide este pasaje. 2 de Timoteo 2, 22. 2 Timoteo 2, 2, 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles. Qué interesante, ¿no? Esas pasiones juveniles que nos llenan la cabeza y que a veces nos hacen cometer tantas cosas malas. Me acuerdo de un joven en el libro de Génesis. Un joven de 18 años también. La Biblia dice que era alto, hermoso, así, elegante como su siervo. Era de buen parecer, dice la Biblia. Igualito. Y las chicas estaban locas. Y había una chica en especial. Pero había un problema, esta chica era casada. Y esta chica lo enamoraba, miren. A veces suena como la historia de la vida de algunos, ¿verdad? Y ahí estaba la chica guapa. Y por cierto, también era una chica guapa. Un guapo y una guapa, imagínense. Y la chica comienza a seducirlo. Yo me imagino se ponía la faldita cortita, el descote por aquí, la blusita bien transparente. Y comienza a seducir. Y seducirlo no solo para enamorarlo, sino acuéstate conmigo, le digo. Usted quería, pastor, yo soy macho, yo soy hombre, yo. Ahí está David, ¿cómo se llama? José. Dice la palabra de Dios que en la primera intención de esta muchacha, cuando todo, miren, seguramente despidió a los criados, no había nadie en la casa. Se aseguró de que no hubieran testigos, pero no se olvidó que había Dios. Y entonces le cae a José. Joven, ¿qué hubiera hecho usted? Pregunta interesante, ¿no? Adulto, ¿qué hubiera hecho usted? Porque la palabra del Señor dice, huye también de las pasiones juveniles, y a veces sabemos viejos que queremos tener pasiones juveniles, Ricardo. ¿Y qué tenemos que hacer? Huir. No le dice, ponte a orar. Llama a tu pastor que ore por ti. Ve a la vigilia, ve los miércoles a la oración, lee tu Biblia. No, huye. Tan práctico y tan fácil, ¿verdad? Pero muchas veces quiero ir, pero me agarraron. Huye de las pasiones juveniles, sal corriendo, y eso es exactamente lo que hizo José. Y la mujer lo agarró, sí, lo agarró de su ropita y él se la quitó y siguió corriendo, huyendo de las pasiones juveniles. Ser humano. No era de piedra ni de madera. Él sentía. Por eso el Señor dice, huye. Huye, no te pongas a pensar, no, es que yo puedo. La Biblia dice, aquel que esté seguro de no caer. ¿Cómo es ese versículo? Aquel que se cree estar seguro, cuídese de no caer. Porque no puedes confiar en tus fuerzas. ¿No ves que eres carne? ¿No ves que eres pecado? Somos una bolsa llena de pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Huir. Qué triste cuando a veces hay mamás que traen a sus niñas jovencitas y ¿quién es este muchacho? Es un novio, pastor. ¿Y qué hace un novio con una novia? ¿Y qué ocurre en el cuerpo? Las hormonas. Y no me digan que no, yo también fui joven. ¿Qué dice el Señor? Huye, sepárate, aléjate. Porque hoy día queremos eso sin responsabilidad. Y muchas jovencitas caen en esa trampa.
El Señor dice, huye, quítate. Acuérdate del Señor en los días de tu juventud. Primer consejo. El segundo, sé obediente. Tercer consejo. ¿Cuál fue el tercer consejo? Huye. No. ¿Cuál fue el tercer consejo? Obedece fue el segundo. ¿El tercero cuál fue? No nos vamos de aquí si no pasan el examen. ¿Cuál fue el tercer consejo? ¿Cuál fue? Esa es obediencia. ¿Cuál fue el tercer consejo? El primero, ¿qué fue? Acuérdate del Creador en los días de tu juventud. El segundo consejo, ¿qué fue, Ricardo? Obedece a Dios. El tercer consejo. No tenga en poco tu juventud. No. Sí, no tener en poco tu juventud. ¿Y el cuarto consejo? Huye. Huye de las pasiones juveniles. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amén. Yo quiero hablarte a ti, amado joven, amado hijo, soltero, o tal vez casado ya. Este consejo es para los hijos. Y tal vez tú quieres reforzar tu vida espiritual en uno de estos consejos. O tal vez estás caído en uno de estos consejos. Pero esta tarde tú no quieres desperdiciar la oportunidad. Y quieres venir y presentarte delante de Dios aquí en su altar. Y decirle, Señor, yo reconozco que estoy fallando en el primer consejo. No te estoy buscando como debo buscarte. O tal vez usted está diciendo, Señor, yo reconozco que he sido un hijo desobediente. Y a partir de este momento quiero aprender a obedecer a mis padres y a ti. O de repente tú eres tan joven y estás menospreciando tu juventud. Yo quiero captar ese consejo, pastor, de que nadie tenga a partir de este momento en poco mi juventud. Yo quiero hacer un pacto con el Señor. Que el Señor me ayude para que nadie tenga en poco mi juventud. Como David, voy a poner en alto tu nombre. Como aquel muchacho con su pescadito y su pan, voy a poner en alto tu nombre. O tal vez estás diciendo, Padre, yo no puedo huir de las pasiones juveniles. Pero quiero venir en tu altar, Señor, porque sé que eres el único que me puede ayudar y hacer un pacto contigo. ¿Quiere venir al altar? Venga. Venga, es un pacto entre usted y Dios, nadie más. Es entre usted y Dios. No tiene que contármelo a mí, yo no lo quiero escuchar. Pero es entre usted y Dios. ¿Todo está bien? ¿Está siendo obediente a Dios? ¿Está buscando primeramente a Dios? ¿Quién es primero en su vida? Venga, con toda confianza. Es entre usted y Dios. Arréglelo. Salga de aquí con el mejor regalo que Dios le puede dar. La comunión con Él. La comunión con Él. ¿Quién más quiere venir? Hágalo con toda confianza. Hágalo. Usted puede orar también ahí en su lugar, pero venir al altar de Dios es hacer un pacto con el Señor. Como Ana, ¿recuerdan a Ana? Derramando su corazón frente a Dios. Derramando completamente sus emociones. Confiando ciegamente en Dios. Haciéndole promesas al Señor, si me das un hijo, no voy a permitir que mi hijo sea una vergüenza. Si me das un hijo, Señor, yo voy a seguir estos 4 consejos. Le voy a enseñar a acordarse de ti en cada momento de su vida. Le voy a enseñar a ser obediente. Si me das un hijo, le voy a enseñar a que no tenga un poco su juventud. Y le voy a enseñar a huir de las pasiones juveniles.
quien de repente tu mamá quieres hacer esa promesa con Dios. Habrá 4 consejos que usted puede aplicar a sus hijos. ¿Quién más vendrá? Amén. Usted mamá, usted papá. Son 4 consejos que usted puede aplicar en la vida de sus hijos. Amén. ¿Cuál es el primer consejo? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuál es el segundo consejo? Sé obediente a la palabra de Dios. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuál es el tercer consejo? Ninguno tenga en poco tu juventud. No porque eres joven puedan decir, es que es joven, el día que madure. No. Aún siendo joven puedes ser usado por Dios. El último consejo: huye de las pasiones juveniles. Cuánta necesidad hoy tenemos de enseñarle a nuestros jóvenes acerca de las pasiones juveniles. Esas pasiones que les llevan de repente a practicar el aborto en algún momento. Esas pasiones que a veces los llevan a hundirse en las drogas, en el alcoholismo. Esas pasiones que los llevan a veces a la ira y a la desesperanza. El Señor dice, huye, huye. Alguien más quiere venir. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, a quien le pedimos que nos lleve de este lugar, pero recordando esta palabra, estos 4 consejos. Que sean, Señor amado, como un brazalete en nuestros brazos. Que sean colocados en nuestras frentes, delante de nuestros ojos, para que vivamos de acuerdo a sus consejos. Que lleguemos a casa y nos colguemos en los dinteles de la puerta, en el refrigerador, en el espejo del tocador, en donde quiera que se mueva mi familia, para que recuerden esos 4 consejos y tantos otros, para que recuerden a aquella muchacha, para que recuerden a aquel David, para que recuerden a aquel rey de 8 años, para que recuerden a ese jovencito con sus 2 peces y 4 panes. Señor, gracias. Bendice a cada papá, a cada mamá hoy día. Bendice los alimentos que vamos a servirnos en unos minutos, las manos de quienes lo prepararon, y que podamos disfrutar de este compañerismo, Dios amado. Gracias. Gracias porque la cultura nos enseña que debemos celebrar a las madres. Pero Padre, tu palabra desde un inicio nos dijo, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra y para que tengas largos días sobre ella. Bendice a cada persona que está en el altar, a unos que están orando, Señor, ahí en sus asientos. Sé con cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los